Hola amigos, que la paz del Eterno esté siempre en sus hogares. José Moreno, servidor de Dios y también de su pueblo. En esta ocasión estaremos viendo la porción que lleva por nombre en hebreo Vayishlach, que significa y envió. Esto abarca de Génesis capítulo 32 al 36 y los temas que tocaremos son estos. Los cambios profundos, los cambios estructurales son más importantes que aquellos cambios superficiales. Segundo punto que estaremos viendo, estate preparado para lo que viene. Es muy importante estar preparado, ¿no te parece? Y el tercero, por eso lleva el título en esta ocasión, un encuentro con Dios. ¿Cómo identificar un verdadero encuentro con Dios? Quédate conmigo y aprendamos juntos de la palabra de Dios. Así es, un encuentro con Dios. ¿Has tenido un encuentro con Dios o has pensado o sentido que es un encuentro con Dios? ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificar que verdaderamente te encontraste con Dios? ¿Cuáles son los elementos, los síntomas, pues las evidencias de que hayas tenido ese encuentro tan necesario que nosotros pues estamos buscando a diario en nuestra vida? Yo he tenido encuentros con Dios y quisiera platicarte un poco de ellos, pero vamos al resumen de la porción de esta semana para que tú puedas con tu familia leerla, disfrutarla y comentarla y ver cómo se está encontrando Dios con tu familia. Este es el resumen de la parashá. Jacob vuelve a las tierras 20 años después de haber salido de allí, de la tierra prometida. Envía mensajeros a Esaú con la esperanza de lograr una reconciliación. La respuesta es que Esaú viene con 400 hombres armados. Jacob se prepara para la guerra, ora y envía un regalo a Esaú para calmarlo. Por la noche Jacob divide a todos sus bienes, sus familiares, en 2 campamentos y los hace cruzar el río Jaboc. Estando solo, Jacob es enfrentado por un hombre con el que luchó toda la noche. Al alba la pelea terminó cuando el hombre le disloca la pierna a Jacob. Aún así, Jacob no fue vencido y aquel hombre le pone a Jacob un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios y los hombres y vence. Jacob, es decir, Israel, y su hermano Esaú se encuentran, se abrazan y se besan, pero se separan. Jacob compra un terreno más adelante en Siquem, donde sucede un incidente muy lamentable con Dina, la única hija de Jacob. Simón y Leví, también hijos de Jacob, toman venganza por la ofensa, pero de forma violenta. Jacob continúa su viaje más adelante y con el tiempo Raquel muere dando a luz al último hijo de Israel, es decir, a Benjamín. Rubén, el mayor de todos los hijos, pierde los méritos de la primogenitura e Isaac, el segundo patriarca, muere a los 180 años de edad. La parashá concluye con un recuento detallado de la familia de Esaú. Pues bien, la parashá tiene muchísimos temas, pero en esta ocasión estaremos viendo cambios profundos y cambios superficiales. Ambos cambios son inevitables, es más, hasta necesarios en nuestra vida. Y ambos tipos de cambios, es decir, los profundos, los estructurales, así como los superficiales, son buenos y son necesarios. Les decía yo a mi familia cuando estudiábamos esto, ¿qué tal con los cambios cosméticos? Es decir, aquellos superficiales. ¿Nos hacen sentir bien? Por supuesto que sí. ¿Nos gustan? Sí nos gustan. ¿Nos animan mucho? Por supuesto. Sin embargo, hay momentos en la vida en que los cambios superficiales no son suficientes. Y Dios está esperando en nuestra vida esos momentos, que los aprovechemos para hacer cambios más profundos, más de raíz, más estructurales. Es posible que no se vean porque tratan con cosas en nuestro interior que no se ven. Sin embargo, esos cambios son mucho más necesarios. Y para ver eso, vamos al texto que nos va a servir de base para ver estos cambios. Génesis 32, 3 al 6. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y le mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él.
Qué interesante, Jacob busca la paz y al parecer no la va a encontrar. Resulta de que Jacob salió 20 años antes de todo esto. Él salió de allí porque Esaú, su hermano, estaba muy enojado. Sus padres, los padres de Jacob, le dieron el consejo: vete a la tierra de nuestros parientes y busca allá una esposa. Pasaron los años y recordemos que Esaú prometió matar a Jacob a la muerte de su padre Isaac. Habían pasado este tiempo, había pasado 2 décadas, sin embargo, el tiempo no lo cura todo y la ira, el enojo de Esaú seguía como antes. Jacob había cambiado mucho, sí, la primera vez que salió, él solamente tenía un bastón, un báculo. Es lo único que llevaba cuando él salió de la tierra de promesa. 20 años después, cuando regresa, él no solamente trae un báculo, trae esposas, trae hijos, una hija, trae siervos, siervas, ganado, riqueza, fama, prestigio, en fin. Parece ser que todo ha cambiado, pero en realidad nada ha cambiado. Jacob sigue con el mismo miedo que antes, o inclusive más. La vida, mis amados, la vida da vueltas y la vida tiene ciclos. Esos ciclos simple y sencillamente están relacionados con las personas que conocemos. Amistades, familiares, amigos, inclusive adversarios y hasta aquellos extraños con los que nos llegamos a topar forman parte de esos ciclos en la vida. Y pensamos que esos ciclos en la vida van a ser consecutivos. Primero uno, ¿sí? Tenemos algún problema con alguien, alguna diferencia y después, ya que lo arreglaremos, entonces pensamos que vamos a estar con otro. Pero esto casi nunca es así. Esos ciclos en las relaciones interpersonales se presentan a veces de manera simultánea. Y todavía no terminamos de arreglar unas cosas cuando ya se están presentando otras. Se podría decir que Jacob estuvo allá 20 años con el león de Labán, ¿verdad? Un hombre abusivo que verdaderamente le cambiaba cada rato los tratos a Jacob. Y ahora que sale de león, ahora viene a meterse a las garras del oso enojado, el oso Esaú. Por cierto, hablando de enojos, ¿tú sabes cuál es el colmo de un cocinero enojón? El colmo de un cocinero enojón es que para la comida haga puchero. Bueno, ok, necesitamos también reír de vez en cuando un poco, ¿no te parece? En esto de los cambios estructurales, Jacob tiene que cambiar y para cambiar él necesita algo importante. Porque los cambios, el cambio que él experimenta 20 años después aquí, no tiene que ver con su patrimonio, no tiene que ver con sus amistades, sus relaciones, ni siquiera con sus actividades. En muchas ocasiones nosotros pensamos que todos estos cambios superficiales, y como te dije, muchos de ellos muy buenos, que verdaderamente evidencian una bendición en nuestra vida, estos cambios no son suficientes para tratar las cosas que nosotros tenemos aquí adentro. Jacob tenía un miedo y tenía que tratarlo. Jacob tenía un mal prestigio que se había formado de él y tenía que resolverlo. Jacob tenía convicciones en su interior que marcaban su vida y sus relaciones interpersonales y ahora Jacob tenía que enfrentarlos. Como decimos en México, agarrar el toro por los cuernos y verdaderamente enfrentarse a lo que él tenía. Los miedos nos pueden dar la oportunidad de cambiar nuestra vida. Pero eso lo veremos en el segundo tema. Hay momentos en nuestra vida donde tenemos que tomar decisiones en esos cambios. Y te voy a poner algunos ejemplos de esos momentos en nuestra vida. Uno de esos momentos para cambios estructurales es cuando nos volvemos conscientes de lo bueno y de lo malo, ¿sí? No sé, a lo mejor en tu caso fue a la edad de los 5, 6, 7 años, no sé. En ese momento, tú tuviste que haber tomado decisiones cómo ibas a vivir. Otro momento un buen momento para tomar decisiones estructurales es cuando te casas. Otro de ellos es cuando tienes hijos. Otro momento más, cuando tus hijos se van de casa. Y otro momento más es cuando tienes que dejar de hacer lo que has hecho durante mucho tiempo. En cuanto a estos dos últimos, cuando tus hijos se van de casa, ¿sabías que los matrimonios obviamente se casan y ellos tienen una conversación continua? Hablan de sus sueños, hablan de sus metas, hablan de sus retos, de sus deficiencias y
el matrimonio se platica mucho de eso por la convivencia diaria. Sin embargo, cuando llega un hijo, cuando tienen un hijo, esa comunicación íntima y personal se ve interrumpida porque ahora la prioridad es cuidar de los hijos. Los hijos crecen y después de 20 años y se van de la casa, ya sea que se casen, estudien o en fin, lo que sea, esa comunicación que se vio interrumpida se reanuda. Y ese es un buen momento para pensar en esos cambios estructurales. Si es tu caso, si tus hijos están dejando tu casa porque pues están creciendo y la vida los está alcanzando, es importante que tú te reencuentres otra vez como hace 20, hace 30 años con tu pareja y vuelvan a tener esas conversaciones. Por favor, no nos hagamos personas grandes medio amargas, medio agrias, sino que volvamos a tener esas conversaciones como cuando éramos jóvenes. Otro de esos casos es cuando dejas de hacer algo que llevabas haciendo mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso de una jubilación o en el caso de se terminó tu trabajo, te despidieron o renunciaste, como sea, se terminó ese trabajo. Si eres un empresario, un comerciante, tuviste que cerrar algún negocio, una sucursal, esos cambios nos enfrentan a esa necesidad fuerte que tenemos de cambios estructurales. En el caso de Jacob, el cambio estructural, y aquí está la clave, se debió a un encuentro con Dios. Tú y yo necesitamos encontrarnos con Dios. Posiblemente ya te sucedió, a mí ya me sucedió también varias veces, pero no quiere decir que una sola vez sea la vez que nosotros necesitamos encontrarnos con Dios. Ya te puse varios ejemplos, pero hay muchos otros momentos de nuestra vida donde también necesitamos un encuentro con Dios. Vamos al segundo tema. Preparados para lo que viene. ¿Qué viene en nuestra vida? ¿Qué viene en tu familia? ¿Qué viene en tu entorno, en tu ciudad? ¿Qué viene en tu país donde tú vives? ¿Qué es lo que viene? Algunas cosas te pueden llenar de esperanza, pero algunas otras puede ser que te den miedo, como en el caso del patriarca Jacob. Vamos al texto y veamos qué hizo Jacob ante el temor de lo que venía. Génesis 32, 7 al 9. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste: vuelve a tu tierra, a la tierra de tu parentela, y yo te haré bien. Apenas acababa de escapar del león de Labán y ahora Jacob se encuentra con el oso de Esaú. ¿Sí? Del tramposo sale con el enojón. Esta es la vida de Jacob y esta es la vida de Israel. De hecho, el día de hoy, Israel, como tú bien sabes, se encuentra en guerra y el primer ministro de Israel le mandó un mensaje al pueblo iraní que si ellos continúan atacando a la milicia de Irán, inclusive el pueblo iraní también sería libre. Aquí Jacob no solamente estaba viendo por él en el estudio bíblico que vemos, sino que él estaba viendo por su familia. Y este enfrentamiento que él tuvo con su hermano Esaú, buscando la paz, es un enfrentamiento que Israel hace continuamente con todos sus vecinos, porque la vida de los patriarcas presagia, anticipa lo que el pueblo de Israel y todos los que creen en el Dios de Israel tenemos destinado a hacer. Nosotros también somos llamados a buscar la paz con nuestra familia, con nuestros vecinos, con aquellos que siguen enojados con nosotros. Pero en el estudio estamos viendo que el patriarca Jacob, Israel, tuvo muchísimo miedo, se angustió, dividió su campamento en 2 partes y oró al Señor. Y esta es la pauta que nosotros debemos de seguir cada vez que nosotros tengamos que enfrentar momentos difíciles de nuestra vida. Lo que hizo Jacob fue una estrategia de guerra. Divide al campamento, lo hizo así y ahí dice, porque si es atacado uno y se pierde uno, por lo menos el otro se salvará. Tú tienes que estar preparado para lo que viene. ¿A qué le tienes temor? ¿Cuáles son las cosas que tienes miedo? ¿Sabías que todos tenemos miedo? Durante toda nuestra vida a algo o algunas cosas. A veces es por temporadas o a veces durante toda nuestra vida, pero a algo le tenemos miedo. Hay personas que le tienen miedo a enfermarse con una enfermedad crónica. Hay otras personas que temen morir
O tal vez tener un accidente que los deje lisiados para el resto de su vida. Hay otras personas que le tienen miedo a la soledad. Hay otras personas que le tienen miedo a la falta de liquidez de economía en su vida. Hay otras personas que le tienen miedo, le tienen miedo a veces hasta que le salgan canas en la cabeza. En fin, mira, pequeños o grandes los temores, para cada quien son cosa importante. La pregunta no es si tienes o no miedo, la pregunta es, ¿te estás preparando para ello? ¿Estás haciendo lo que el patriarca Jacob? Él hizo estas 3 estrategias y te las repito. Dividió su campamento en 2. Reparte. Mi mamá me decía que cuando me daba esos consejos financieros, no pongas todos los huevos en una misma canasta. Y esto es sabio. Esto es sabio no solamente en las finanzas, sino en muchos aspectos de nuestra vida. ¿Vale? Por otro lado, él lo que hizo fue orar. Es muy importante que ores en cada evento de tu vida. Cada evento fuerte de tu vida debe de estar acompañado de la dirección de Dios, y eso lo obtienes en oración. Y tercero, le mandó un regalo a su hermano. ¿Sabías? Dice Proverbios que los regalos calman el furor y que además es sabio darlos. Ser generosos con los obsequios, con gente que quieres, que amas, pues es muy normal, muy natural, pero también con personas que te son adversas también. Resulta que entre un vecino y nosotros, mi familia, no había una excelente relación. Sin embargo, aproveché ciertas temporadas del año para enviarle obsequios. ¿Y qué crees? Esa relación se ha mejorado bastante, muchísimo, sorprendentemente. Y es que los regalos abren puertas que no se abren de otra manera. Aquí las preguntas para ti. La primera de ellas, ¿a qué le temes? La segunda, ¿cómo te estás preparando? Y la tercera, ¿qué hizo Jacob que podrías hacer tú? Ya vimos el primero de los temas, los cambios profundos y cambios superficiales, y que los cambios profundos son más importantes. El segundo, preparándonos para lo que viene, aprovechando esa emoción que Dios nos dio del temor, no para escondernos, sino para prepararnos. Y ahora veremos el tercero de los temas, el que estamos esperando. ¿Cómo identificar un verdadero encuentro con Dios? Aquí está el texto que nos va a servir para el estudio. Génesis 32, 24 al 30, dice así. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. El cambio profundo, el cambio espiritual, el cambio estructural que estaba necesitando Jacob en ese momento, lo obtuvo de un encuentro con Dios. Hay muchos comentarios que te hablan que este es un ángel, que es el ángel fulano, que es el ángel sutano, o que es tal personaje de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jacob dice esto, el que estuvo allí, el que estuvo presente, porque dice que estuvo solo, así que él fue el único que estuvo allí, y él, ¿sabes qué dice? Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Los encuentros con Dios que tú y yo necesitamos van a incomodarnos, sí, posiblemente nos llenen de temor, sean en una situación difícil donde no podamos echar mano de las herramientas a las que hemos estado acostumbrados. Puede ser que nuestros recursos se encuentren lejos, ¿sí? Yo me acuerdo una vez que nos tuvimos que quedar mi esposa y yo en un aeropuerto al otro lado del mundo, sin comunicación, sin recursos y sin poder adquirir boletos de repuesto porque se había cancelado el vuelo, en fin. Cuando no están las cosas con las que normalmente tú solucionas las cosas de la vida, tú necesitas un encuentro con Dios. Estos encuentros, como te dije, frecuentemente no son cómodos. Frecuentemente nos llenan de temor. Y es que lo más importante que tenía que ser cambiado en el caso de Jacob no era su residencia, no era su familia, no era su patrimonio, sino lo más importante que él necesitaba cambiar. Él necesitaba cambiar su identidad. Resulta de que Jacob, tenemos que recordar que Jacob compró, y quiero subrayar la palabra compró, no robó.
Jacob no robó la primogenitura, ni tampoco toda la bendición que Dios le dio allá con Labán. Jacob no robó. Sin embargo, ¿cuál es la identidad o cómo se conoce? ¿Cuál es el prestigio de Jacob, sobre todo en Occidente? Le hice esta pregunta a amigos e invariablemente me dieron características malas, vaya, pésimas, respecto para referirse a Jacob. Sin embargo, esto no es así. Jacob lo que hizo, él hizo un acuerdo con su hermano. Él pactó, él trató. ¿Tú no quieres la primogenitura? Yo sí. Y se la cambió, hizo una negociación. Ahora, eso de presentarse delante de su padre Isaac invidente y hacerse pasar por su hermano, eso sí no lo dejó nada bien a Jacob en su conciencia y tampoco en su prestigio. A partir de ahí se creció, se generó la fama de que Jacob era un usurpador. ¿Y la Biblia lo dice? Sí. Pero ahí te va, oh sorpresa, lo dice una sola vez. Solo una. ¿Y quién crees que lo dijo? ¿Quién crees que le puso ese sobrenombre de usurpador a Jacob? Moisés no lo fue. Los profetas tampoco. Jesús, no, ni los apóstoles. Nadie de los autores de la Biblia le llamó a Jacob usurpador. Por supuesto que no. De hecho, en este pasaje Dios le llama Israel porque luchas y vences. No es un ladrón, no es un usurpador. Entonces, ¿quién le llamó usurpador? Aquí tengo el texto. Fíjate quién fue, Esaú. Dice aquí, Génesis 27:36. Y Esaú respondió: bien llamaron tu nombre, Jacob, pues ya me has suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Sin embargo, el que le hizo la mala fama fue Esaú. Todas las personas que le hacen una mala fama a Jacob, es decir, a Israel, son discípulos de Esaú. Líderes religiosos de la cristiandad le han dicho genocida al Israel de hoy. Hay muchas personas supuestamente creyentes en Cristo que se ponen del lado de los enemigos de Israel. Eso es incomprensible. Sin embargo, aquí la Biblia nos enseña que es perfectamente predecible. Esaú era el hermano y este hermano le hizo mala fama a Jacob. ¿Sí? Él no robó. Jacob no robó. De la misma manera hoy, inclusive dentro de la misma iglesia de Dios, te encuentras a personas que están en contra de Israel. Así es, de entre los mismos hermanos. Pero quiero decirte que el verdadero significado de Jacob no es el que le dio Esaú, por supuesto que no. El verdadero significado ya estaba dicho. Aquí está la cita. Génesis 25:26. Después nació el otro mellizo, es decir, Jacob, agarrado con la mano del talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Esa es la verdad. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Jacob, que viene del hebreo Yad, y Jacob, Yad-Jacob. Yad significa mano y Jacob significa talón. Y es que este pequeñito, este mellizo, Jacob, cuando nació, venía agarrándole el talón a su hermano por las patadas que Esaú le estaba dando. Es decir, Jacob desde que nació defendiéndose. Israel desde que nace, y así va a ser toda su vida, va a ser defendiéndose. Si tú, por la fe en Cristo Jesús, has tenido que retraerte y defenderte, es algo normal, porque esto es característica de todos aquellos que formamos parte del pueblo de Dios. Jacob se defendía, su manita en el talón, por las patadas que su hermano le daba. Ahora, esto es la realidad. Esto es lo que el Señor ha puesto en la identidad de Jacob. Por eso, además de defenderse, ahora le dijo: no solamente te vas a defender, sino que ahora también vencerás. Es muy importante que tú y yo sepamos cuál es nuestra identidad. ¿Nuestra identidad es con Jacob o nuestra identidad es con Esaú? ¿Estamos a favor de Jacob o estamos a favor de los adversarios de Jacob? ¿Estamos con Israel o estamos a favor de los adversarios de Israel? Recuerda que la palabra de Dios fue clara. Dios bendeciría de parte de la familia de Jacob a los que le bendijeran. En cambio, a los que le maldijeren, el Señor mismo los maldeciría. Es muy importante que tú recuerdes que este pasaje de la identidad
de Jacob. Presagia también que cuando regrese Israel a la tierra prometida, que por cierto ya lleva más de 70 años haciéndolo, que cuando regrese vendrían los conflictos con Esaú, su hermano. Esto es lo que está ocurriendo el día de hoy. Pero para ti y para mí, la enseñanza nos deja que un verdadero encuentro con Dios va a enfrentar nuestros miedos, nuestros temores, nos va a sacudir en nuestras convicciones, en nuestras preferencias e inclusive nos va a sacudir en aquellas cosas en las cuales estamos acostumbrados. Porque un verdadero encuentro con Dios no se le relaciona solamente con lo emocional ni con la resolución de problemas, sino con el cambio de nuestra identidad para saber a qué pueblo pertenecemos. Que el Señor te guarde, te proteja y te bendiga. Que tengas encuentros con Dios, con los cuales tu forma de vivir, de caminar, como le ocurrió al patriarca, cambien por completo. Que tus convicciones respecto de quién eres tú y quién cree el mundo que eres sean totalmente cambiadas, donde el Señor te dé ese nombre bueno y victorioso de dignidad y de respeto que Él tiene preparado para ti desde la eternidad. Que el Señor te bendiga. Te invito a que me escribas si quieres el estudio completo con todas las citas y nos vemos en la siguiente entrega. Que el Señor te guarde. Shalom, shalom.